Seguimos en este Vigo Debate hablando de vivienda, del PEXIón, y estamos tratando el tema de la vivienda protegida, y tenía la palabra Xavier para responder a tus compañeros. Nada, a ver, evidentemente, vivimos nun modelo no que a vivenda é unha cuestión de mercado. É dicir, a vivenda en xeral, ti necesitas que teña sentido económico para que a xente emprenda e haxa promotores, constructores e profesionais que a leven adiante. E iso ten que ser así necesariamente. Pero tamén sabemos o que decíamos antes, que hai un porcentaxe da poboación que nos parámetros do coste tamén depende de que vivendas, evidentemente. Hai moitos produtos e vivendas diferentes, non? Pero evidentemente en todas as sociedades sabemos que hai un porcentaxe de xente que se vai a quedar fora. A distintos niveis, e aí é onde entra, non aquí, sino en todas partes, ese concepto de vivenda protegida. Pódense facer cousas moitas, evidentemente, entre outros motivos, porque, como decimos, non se fixo nada en moitos anos. É dicir, a realidade está aí, está cuantificable, é un dato, non? Entón, unha vez que iso é así, non é que teñamos que facer vivenda de mercado ou vivenda protegida para cubrir unha demanda actual, sino que, efectivamente, pasamos dun exceso a un defecto e ahora nos encontramos con un defecto, é dicir, non hai vivendas e tampouco protegidas. Pódese facer moito, por suposto, e ademais pódese facer moito desde distintas administracións. Eu estou de acordo claramente con vos, porque se vas a intentar levar a números que teñan sentido algo que non é de mercado, unha vez que interves, a única forma é actuar sobre esas variables. A máis evidente é a superficie. É dicir, se os solares son cedidos por municipios, no noso propio caso, ou por outras administracións, evidentemente o coste do chan, o coste do solo desaparece, que non é pouco, porque, como ben sabedes, sobre todo nalgúnas das áreas onde máis presión teñen os prezos en Vigo, o problema fundamental é o prezo do metro cadrado. Despois, sobre as componentes e sobre a construción, podes actuar fiscalmente, é verdade. É difícil actuar sobre os propios prezos dos materiais, podes actuar tal vez sobre o da enerxía, pero os costes están aí. Fíxate que nos quedábase curioso, máis ou menos o que subiu a vivenda en Vigo nos últimos anos, en promedio, correspondese aproximadamente co que nos apuntabas, é dicir, ca subida dos costes do sector. Se o comparas co IPC, deses 30 puntos 20, é dicir, 2/3 son IPC xeral, quero dicir, pero logo no sector, se xa por presión sobre o mercado, porque houve costes específicos, tes o tercio restante, non? Pero, digamos, respecto ao mercado medio de calquera outra empresa ou activo, digamos, 2/3 son inflación pura e dura xenérica, non? Podes actuar sobre os costes tamén, bueno, está sobre a mesa, e vos dominades isto, tipoloxías de vivenda, pois, digamos, prefabricado, preinstalada, é dicir, pode que se abran novos mercados ou nichos neste sentido. Bueno, é dicir, recordar, un país que se construiu a unha velocidade extraordinaria, como é o caso chino, que tuvo que asumir unha demanda urbana brutal, desenvolveu estruturas constructivas que están aí. Que serían absolutamente ilegales aquí. Absolutamente ilegales. Cuando no nos tacharían de inhumanos, prácticamente, ¿no? Porque esa es otra cuestión, ¿no? O sea, bueno, en la primera parte, respecto a dar caña un poquito a las administraciones públicas, es decir que nosotros hasta hace, pues hasta que suspendió el Plan General y en los planes anteriores, claro, yo llevo 35 años en esto, pero cuando hacíamos cualquier desarrollo de planeamiento secundario teníamos la obligación de ceder un 15% de uso lucrativo a la administración. A la administración normalmente municipal, a los ayuntamientos. No, en Vigo, en todos lados. Bueno, nos los volvían a revender. Es decir, en vez de... porque a lo mejor el problema ahora sería menor, ¿no? Y es una pena que en aquel momento no se tuviera en consideración toda esta cuestión. Ahora mismo el Código Técnico de la Edificación, todo el incremento que, aprovecho para disculparme, Miguel, que te llamo Manuel, que todo el rato, que decía Miguel, que son así reales, no solamente no se hace nada, sino que es que pues ahora tenemos que tener un baño de 5 metros, tenemos que poner renovación de aire, es decir, las exigencias técnicas, que no veo mal, no veo mal si se tuviera en consideración de alguna manera, porque si se convierten en una operación en imposible,
algo está mal, ¿no? Es decir, las exigencias técnicas vinculadas a todo lo que comentaba Miguel, pues hace que los costes se vayan muy arriba. Entonces dices, bueno, pues subir el módulo de venta de protección, porque también los ingresos medios de las familias también han aumentado, porque normalmente ya trabajan 2 o 3 personas del núcleo familiar. Vale, pero eso, yo estoy de acuerdo con que en tanto y cuanto quieres proteger, quieres hacer vivienda asequible, pues eso tiene unos topes, ¿no? Pues bájame costes, les decimos a la administración desde el sector, bájame costes. Oye, yo es que entre el ICIO, 4 veces que se paga actos jurídicos documentados, tasas, pagamos un 12% aproximadamente. Si quieres bajar un 12% el coste de la vivienda protegida o sometida a algún tipo de régimen de protección, elimíname impuestos. No tiene sentido, sinceramente, que no se actúe nada, cero, sobre esa cuestión. De todas formas, por lo menos no caso de Vigo, sabemos que hai superficie, hai solo claramente para desenvolver vivenda protegida, e ahora o reto vai ser saber se efectivamente no que se faga, que eu supoño que de todas as administracións empezaremos a ver iniciativas, porque máis afecta a todas, non? E o que nos transmiten os medios e o que vemos vai por aí. Vamos a ver se do conxunto das administracións públicas temos iniciativas para actuar sobre o prezo. Si o prezo do módulo non se pode mover, porque realmente as viviendas teñen que ser asequibles para as familias máis desfavorecidas, hai que construir a pérdidas. Hai que facer edificios a pérdida. E iso só pode facer unha administración. Evidentemente, ninguna iniciativa privada se vai a meter a facer un negocio que non é negocio. Non é evidente. Entón, a única posibilidade é que a administración, como fin, como un ben social, como unha necesidade social que ten que satisfacer, pois terá que construir a pérdidas. Non hai outra. Ou promocionando, subvencionando ou actuando sobre o financiamento, porque falando dos costes, eu creo que unha clave fundamental vai ser o coste do diñeiro. O lugar protegido en unha salida e a porcentaxe que ten que aplicar as actuacións das administracións neste ámbito, me parece que ten que incrementarlo, porque o lugar protegido é realmente unha saída moi boa para aquí o Maixo na mesa, ¿no? que é o noso moderador, seguro que ten experiencia. Bueno, pois o lugar protegido en algunhas vivendas que vai a sacar a Xunta, pois non vai a chegar a 100 euros mes. Pero... Parece moi pouco, Sí, pois vai a estar por aí. Sí? Sí. Pero, por eso digo, creo que vamos a ver, es decir, eu creo que o problema social está aí e que vamos a ver iniciativas do conxunto das administracións. Teño a sensación de que en Vigo si poñerán, digamos, ou si se darán as condicións para ese desenvolvemento, porque efectivamente o que non cubra o mercado o cubrirán outros, porque estás fora de mercado. A ver, yo creo que han identificado bien los problemas. Disponer del suelo, sobre todo cuando si tiene un bien social, que el propietario, en este caso normalmente los ayuntamientos, lo pongan a disposición, es fundamental. Y sobre todo bajar, yo creo, los impuestos. Porque los costes, que yo creo que dejó intuir, es decir, no se va a poder actuar, porque da igual que trabajemos con un proceso más industrializado, eso no, será más rápido, podrá ser más eficiente, pero no va a ser más económico. Es decir, a día de hoy no vamos a mejorar el precio del coste de construcción, que seguramente se ha actualizado de una manera muy brusca. Ese 30, yo a veces diría que es un 40%, me encuentro cuando estoy trabajando. Posiblemente también porque a lo mejor llevaba demasiado tiempo sin haberse actualizado y estábamos viviendo un momento donde seguramente teníamos una conciencia de precios que no se habían ido actualizando al costo que la vida estaba requiriendo, y ahora de repente nos lo hemos encontrado de golpe, y una vez que el mercado se ajuste hacia arriba, sobre todo con un proceso tan intenso como fue la coyuntura internacional de guerra de Ucrania y de problemas de materiales de llegada de China, pues a partir de ahí nadie da marcha atrás, porque una vez que tú marcas un precio es prácticamente imposible revertirlo. Sobre todo cuando la vida ha subido tanto, el IPC ha subido muchísimo en los últimos años. Entonces yo creo que la administración sí que tiene que tomar medidas, es ella la que tiene que liderar esto. Yo en ese sentido sí creo que la Xunta de Galicia está haciendo una apuesta fuerte por en las grandes ciudades intentar desarrollar vivienda protegida.
pero todas las administraciones tienen que hacer más y también, yo creo, no solo las grandes ciudades, que igual se está focalizando demasiado. Al final Galicia, es decir, tiene una población muy dispersa y hay muchos núcleos y muchos municipios medianos o más pequeños que también necesitarían de actuaciones puntuales donde yo espero que ahí la administración resuelva. Nosotros como profesionales, desde luego, estamos deseando hacer proyectos. Sí. Hay una gran pregunta que se puede hacer la gente escuchándonos, que es si va a bajar el precio de la vivienda que se construya tanto en Vigo. Porque aquí estamos, ya decía antes, el metro cuadrado, vi el último dato, 10,8 euros, que es un récord histórico, 10,9 en el centro urbano. El alquiler que ha subido un 50%. ¿El dato ese? 10,8 euros el metro cuadrado. Alquiler, me refiero. Alquiler, digo, sí. Nos ha dado un golpe al corazón. Te iba a preguntar dónde. El alquiler, que vi el dato del alquiler que subió un 50% en 10 años aquí en Vigo. Sí. Bueno, pero eso es otro problema. Sí, es otro problema, pero digo, la gente que quiera comprar una vivienda a lo mejor, ¿va a encontrarse una bajada de precios o no? Bueno, en el alquiler no, mientras no cambie la legislación. El problema del alquiler se podría solventar de hoy a mañana en una parte, no totalmente. ¿Así de fácil? Así de fácil, que es diciendo que si un señor no te paga, se pueda ir, y si un señor te ocupa una vivienda, lo puedes echar. Pues esto que no parece así al principio de aurora boreal, ¿no? Que decir, oye, mira, es que las cosas, pues cuando se adquieren hay que pagarlas, ¿no? Y si es la administración la que no te deja echarlo o desocuparlo, pues que te lo pague la administración, ¿no? Que también sería otra posibilidad. Es verdad que existen seguros, pero la incertidumbre que hay en el mercado de tenedores de vivienda que lo han utilizado, como decía Miguel también en algún momento, como una inversión segura y que no lo sacan al alquiler, es sin ninguna duda por la inseguridad. No, en fin, no es discutible, si me permitís la chulería, es que es por eso, porque aquí aparte en Galicia las otras posibilidades novedosas de alquiler, como el Airbnb y todas estas historias, en el ámbito de la rentabilidad es muy similar al arrendamiento tradicional y seguro de alquilar a una vivienda o a cualquier persona con estabilidad. Porque entre que en Vigo pues una ocupación media en un Airbnb está en torno al 50, 60 si tienes suerte, entre que le tienes que dar un 20% al que te lo está gestionando, que todos los costes que tienes que hacer de limpieza, de recogida, de tal, es más seguro en cuanto al cobro, pero sin embargo la rentabilidad es muy similar a la de un alquiler tradicional. Y la tranquilidad que tienes si tienes una vivienda vacía, de alquilarse a alguien que sabes que vas a estar despreocupado durante los próximos 5 años al menos, es muy grande. Y eso la gente lo preferiría sin ninguna duda, bajo mi punto de vista. Pero mientras no se actúe sobre eso, y sobre eso da miedo actuar, y más según de qué perspectiva ideológica, ¿no? Porque sobre esto aquí la temeridad de la gente que claro, dice que hay que proteger a todos los que ocupan, a todos los que tal, pues mire, pues estupendo, no hay vivienda, el alquiler sube. Barcelona se quería hacer una zona tensionada y ha subido los precios de alquiler. Porque todo lo que quieras hacer en esta materia tiene que estar muy vinculado con generar una acción, una actividad económica concreta, que en este caso es un alquiler de vivienda, dotarlo de seguridad para ambas partes. Resulta paradójico que haya un problema en el alquiler de la vivienda y siga habiendo un montón de viviendas vacías. Sí. Es paradójico. En Vigo hay bastante. Claro, es decir, nos rasgamos las vestiduras porque efectivamente el precio del alquiler está prohibitivo, pero sin embargo también decimos que hay muchas viviendas desocupadas, es decir, vacías. Entonces dices, algo falla. Y algo falla, y estoy parcialmente o casi totalmente de acuerdo con Javier, de que, oye, para hacer ahora mismo un contrato de alquiler de una vivienda, casi te hacen un casting que ríete tú de una oposición. Que si la nómina, que si tus padres, que si casi un psicotécnico para alquilar la vivienda, o sea, es una cosa. ¿Y por qué se ha llevado al arrendador abocado a esa necesidad de hacer ese casting tan exhaustivo de persona que va a meter en su vivienda? Pues por estas cosas, ¿no? Y aparte mediáticamente es un tema que cala muchísimo,
y por lo tanto, pues la gente... ¿Pero es más que mediático o más real? Eso también es la pregunta. No sé Eso no sería, no voy a aventurarme a decírtelo, Sí. pero, Real, sin duda. pero no sabría decirte, ahí ya no sabría decirte. Realmente no conozco a mucha gente que se le hayan ocupado los pisos, sí conozco alguna, Sí. pero no mucha, entonces tampoco sabría decirte si es un problema real, es evidente. Ahora, el grado de problema, digamos, de magnitud del Claro, problema, es lo que me refiero, no sí. me aventuro yo a comentarte. Es ¿no? real, sin ninguna duda, el miedo, digo, el miedo... yo Sí, digo sí, miedo. el miedo eso se Miedo. percibe, El evidentemente. miedo, sin duda. No, el miedo es Ahora, real. yo creo que ha sido mal enfocado, también sin duda. Sí, pero sí, como sí. dice Miguel, a lo mejor resulta que sale socialmente mucho más barato darle una vivienda baratísima a esos señores que están ocupando y que en muchos casos, obviamente, y no lo digo sin ningún tipo de ironía, lo hacen por necesidad, ¿no? Bueno, pues a esos señores habrá que, a lo mejor en Vigo desde luego, es que les regala, a lo mejor sale mucho más barato y no genera ese temor que se ha generado. Sí, vamos a escuchar este lado de la mesa, a ver qué opinan al respecto. Bueno, este es un punto muy interesante. Es decir, el alquiler, que se le equilibrase con la vivienda en propiedad y de una manera flexible, que el alquiler fuese muy competitivo, sería muy interesante, porque ahora mismo tenemos la sensación de que me compensa adquirir una vivienda independientemente del precio que tenga, porque al final la hipoteca, si la consigo, va a ser incluso más conveniente a lo mejor que el alquiler. Y yo sí que creo que ese miedo existe, porque el problema es que más que la ocupación como la conocemos a nivel mediático, es decir, tú pones en alquiler una propiedad que es tuya, de la que seguramente dependes económicamente, porque parece que a veces se habla de que la gente alquila un piso, de que son grandes especuladores, pero vamos a hablar de la sociedad, que es normal. Hay gente que tiene un piso que es una fuente de ingresos, que le ha costado mucho conseguir y que ahora la necesita. El propietario o el inquilino puede tener un problema y puede tener una dificultad para pagar ese alquiler. Bien, pues no hagamos dos problemas, es decir, habrá que actuar de una manera de ayudar a ese inquilino y luego dilucidar si la causa estaba justificada o no y hacerle pagar, pero lo que no puede es quedar cautivo esa persona que tiene un piso en alquiler, porque entonces tenemos dos víctimas, y yo entiendo que la justicia en eso es muy lenta, sobre todo cuando hay niños o hay situaciones que se consideran de vulnerabilidad. En ese momento sí que pasa, yo ahí sí que conozco casos a nivel particular de que lógicamente es muy difícil cobrar ese alquiler, porque una persona puede alegar que no tiene capacidad económica para resolverlo. Mientras eso pasa, a lo mejor la administración podría hacerse cargo de ese alquiler. Sería una manera de dar una garantía para que la gente tuviese una tranquilidad de poner ese mercado. Y luego, y a lo mejor no lo estamos hablando y cambia un poco el tema, tenemos un parque inmobiliario muy antiguo en España, muy antiguo. Europa está invirtiendo desde hace muchos años en ponerlo al día. España está muy desfasada, y Galicia también, en su parque inmobiliario. No hablo del patrimonio histórico, hablo de edificios de los años 60, 70, 80, que tienen grandísimos problemas de accesibilidad, por ejemplo, Sí. y con instalaciones obsoletas y en muy mal estado. Tenemos que poner todos los medios para que eso no ocurra, sobre todo la accesibilidad. Es decir, las ciudades tienen edificios enteros que tendríamos que intervenir sobre ellos para mejorar eso. ¿Y eso cómo se consigue? Pues la administración es el primero que tiene que poner el resto. Y creo que a veces el error es que se pone el dinero en la obra, que tiene que estar ahí, pero el dinero se tiene que poner en el proyecto, porque nunca se va a hacer una intervención integral, o nunca se va a poner en marcha nada si no hay un proyecto. Y si los propietarios o una comunidad no tienen la capacidad de contratar un proyecto solvente que resuelva todos los problemas a nivel global, no se pone en marcha ese motor. Y es un motor que mueve la economía y que desarrolla y dinamiza la ciudad, sin duda, para mí, sin duda. Xavier? Son varios temas e eu creo que todos son importantes e reais, ademais, eu eso comparto, non é outra cosa é que alguén amplifique, pero realmente os problemas están aí, hai que tratalos. Ademais, as sociedades que non os tratan e os resolven se desesperan e acaban buscando solucións donde tampouco as van a encontrar. Entón, sobre esa base, por exemplo, o primeiro que apuntas é verdade que subiu moito o prezo do alugueiro e da vivenda, entre as cosas porque subiron os custes, pero fixadevos, dependendo do ano que collamos da serie, podemos defender unha cousa ou a contraria. Por exemplo, e para Vigo, non? O sea, cando o que buscas é analizar que pasa e non tes outra intención. Si collo, por exemplo, dependendo de se a vivenda é nova ou seminova ou se é usada,
nun caso é 2015 e noutro é 2017. A partir de aí a vivenda sube moito. Son series oficiais, son datos públicos, ¿no?, que se poden comprobar. Si me vou para atrás hasta 2008-2007, eso cambia, porque a vivenda estivo baixando durante anos en Vigo. Co cal, se eu collo, por exemplo, de base da serie 2008, a vivenda aínda non recuperou os prezos de hai 17 anos, cando gañamos moito máis diñeiro, aínda que só sexa por efecto de inflación. Entón, aínda non temos os prezos que xa tuvemos hai 17 anos. E todo é verdade. O que quero decir, cando que buscas é solucións técnicas, obxectivizar os problemas, todo é verdade. Os prezos subiran moito, baixaron desde a crise e volveron a subir desde mediados da década pasada. Esa é a realidade, non? Comparados a outros sitios, tampouco nos temos as rendas medias de outros lugares, non? É dicir, é evidente que en Galicia ou en España as rendas e os niveis de vida son diferentes, nós non temos nin de lonxe os problemas que están tendo outros sitios, é dicir, cando se legisla, e isto tamén hai que telo en conta, se legisla para un conxunto, sexa en España ou en Galicia, pero que son realidades moi diferentes. Problemas de vivenda, efectivamente, os problemas de Madrid ou de Barcelona, esos son palabras maiores, non ten absolutamente nada que ver coa nosa situación actual, en xeral con ninguna das galegas, porque sendo distintas, por exemplo, Coruña, Santiago, Ourense, Vigo, sendo situacións distintas, somos máis homoxéneos e estamos en mellor situación que Valencia, Madrid, Barcelona, San Sebastián, a propia Pamplona, Bilbao, etc. Nos levaría outro debate. Outros temas moi importantes que estades tratando, por exemplo, o mercado do alugueiro ou o tema da ocupación. É verdade, o do alugueiro nos afecta masiva e socialmente, o da ocupación é moito menor, pero eu sí que non comparto algo. Por desgracia, os problemas non me parecen tan fáciles de resolver, e me explico. A ocupación, por exemplo, é un problema, para mí é un problema serio, aínda que sexa moi minoritario, que ese problema exista ou que eso non se resolva, hai algo que non funciona, que é unha cuestión de principio, non? Pero, fixadevos que existe ocupación, non vai contra o mercado do alugueiro, sucede todo o contrario, porque a ocupación é un problema se tes a vivenda baleira. Entón, a ocupación o que facilite que fagas algo con ela, porque se tes un piso baleiro, sabes que che poden entrar. Te das conta, entón, os problemas non son tan sencillos. O problema, o temor do mercado é o al que ocupa, non? Vale, estamos de acordo, no, pois todos son importantes, e dixen, ademais o comparto, son todos reais. Eu creo que esos problemas existen e hai que tratalos. Sobre todo por eso, porque o resolvemos precisamente en sociedade ou temos un tipo de problema diferente. E máis aquí, se me permite, Xavi, porque es verdad que aquí a veces tenemos la tendencia a trasladar problemas que es evidente, es decir, hay sitios donde el tema de la ocupación es una mafia, sin dudarlo, hay reocupan, o sea, cobran por reocupar. Efectivamente, ¿Eso pasa en Vigo? No. Pero é verdade, eu comparto, é que dentro de algo xenérico, que ademais, a lo mellor, pois efectivamente, logo xa igual se alguén quere amplificar ou non, o problema existe, e efectivamente eu comparto eso, hai sitios, xa non é que unha familia teña necesidade e se meta nun sitio, non, sino que, digamos, é un negocio, é un negocio para quen ocupa e un negocio para os que logo cobran por ir a desocupar. Entón, é como se algo se nos escapara do Estado de Dereito, e precisamente para que o Estado funcione ten que funcionar. E non debemos, aínda que sexa minoritario, incluso non sexa tan aquí, non se debe mirar para outro lado. E no tema do alugueiro, efectivamente, é outro gran debate, tampouco quero capitalizar todo o tema. Estamos xa quedándonos en tempo, e quería facer preguntas así breves e rápidas. Está o sector preparado para o volume de obras que se ven por diante? Os lo pregunto porque ya me hablasteis de la subida de costes y la falta de mano de obra. A ver, el sector de la construcción, si algo se ha caracterizado hasta ahora es por saberse reinventar. Y ahora mismo estamos implementando soluciones, como por ejemplo la construcción industrializada y otra serie de soluciones que permitan paliar en cierta manera ese déficit, por ejemplo, a mí no me gusta llamarlo mano de obra porque parece un término así un poco peyorativo, ¿no?, de profesionales de la construcción que ahora mismo necesitamos para acometer todos esos edificios. Es evidente que ahora mismo cualquier promotor se ve... a ver, hace 15 años un promotor tenía un edificio, circulaba el proyecto a 10 constructoras y tenía el presupuesto a los 15 días. Ahora tiene que pedir, por favor, que le hagan el presupuesto. Es así. Sí. Y no es cuestión de que nosotros no queramos trabajar,
Nosotros vivimos de eso. Claro. Pero la capacidad productiva llega a donde llega. Entonces, ahora mismo el sector se ha visto muy debilitado en lo tocante a los profesionales que trabajan en él, debido, vuelvo a decir, a los lodos de aquellos polvos de la crisis financiera, y la capacidad que tenemos ahora mismo no es la mayor de la historia del sector de la construcción. No obstante, las nuevas tecnologías, no obstante, los nuevos modelos de negocio, por ejemplo, el tema de la construcción industrializada, es muy interesante, pero la capacidad que tenemos de industrias que produzcan esas soluciones industrializadas también es limitada. Ya. O sea, en Galicia hay 5 o 6 prefabricadoras. Entonces, es una evolución que se puede dar, pero más bien a largo plazo, medio-largo plazo, que no a corto, ¿no? Tenemos que dejarlo aquí. Tenía cuestiones que quería preguntar y tendrá que quedar para otra ocasión, pero ha sido un placer enorme. Yo creo que hemos aprendido un poco todos, así que Miguel, Javier, Manuel, Xavier, un placer a los 4 y muchísimas gracias. Muchas gracias. Y la semana que viene más Vigo Debate, os esperamos. Adiós.